Muy buenas noches. Bueno, seguimos en la cobertura que estamos realizando aquí en TV Mundo Noticias. Una cobertura que nos está llevando, obviamente, a ver los intersticios de esta corrupta Corte Suprema de Justicia macrista. En este caso, de todos los testimonios, que hay algunos de particulares, hemos rescatado el de Patricia Indiana Izaza, una arquitecta santafesina, por lo duro de su testimonio. Ella fue secuestrada a los 16 años durante la dictadura militar, fue torturada, fue violada, esta es la parte quizás más emotiva y difícil de su testimonio, por un individuo que luego fue protegido por precisamente este hombre, ¿no? Horacio Rosati, cuando era intendente de la ciudad de Santa Fe. Concretamente, este hombre Ramos, el represor Eduardo Ramos, que todavía anda por allí libre, bueno, era un empleado y muchos decían que era el garrote de Rosati, a quien Rosati como intendente mandaba a apretar a quienes no estuvieran de acuerdo con sus políticas, ya sean gremiales, empleados del municipio. Era el hombre fuerte de Rosati. Así que ese individuo, Patricia Izaza, se lo mostró a Rosati y Rosati lo mantuvo en la intendencia, en el área de cultura. Pero ya lo va a contar precisamente la arquitecta, que hasta tuvo que ver a Baltasar Garzón en España. Pero que ella cuente este emotivo relato en contra de Rosati. Bueno, buenos días. Gracias a todos. Es un honor para mí estar en esta casa y que estén todos. Bueno, me voy a contar sintéticamente lo que pasó. Yo fui secuestrada cuando tenía 16 años. Estuve en 3 campos de concentración donde viví un infierno. Acá está la prueba que estuve más de 800 días en ese infierno. La Armada, mi familia me buscaba por todos lados y la Armada decía que yo no estaba detenida. El episcopado pedía por el monseñor Saspe, a lo cual le quiero hacer un homenaje, pedía por mí. Desgraciadamente, bueno, está con el Señor. Y me emociono porque las madres, estamos acá vivos porque las madres realmente nos buscaron y bueno, en este caso lograron que la Cruz Roja Internacional pudiese entrar a uno de los lugares donde yo estaba y ahí nos preguntaron que si alguien quería hablar y yo era muy chica y no sé si mi ingenuidad o qué, pero les dije que yo y conté todo y bueno, acá está registrado. Digo esto para que para agradecer a todos los que en aquel momento pedían por nosotros, sobre todo a las madres y a mi mamá, que no está, pero bueno, pero estuvo Honora y realmente se lo agradezco. Bueno, finalmente me liberaron, pasaron los años, hice un exilio interno, vine a vivir a Buenos Aires, estudié arquitectura, soy una alumna honoraria, tengo un orgulloso promedio 750 en la UBA, desarrollé mi carrera, me fue muy bien, le agradezco a la vida todo eso. Mi mamá enfermó, me fui a cuidarla, año 97, y bueno, cuando llegué me di cuenta que nunca había estado más de 3 días en la ciudad. Siempre viví acá en Buenos Aires y iba un poquito a la casa de mis papás y me venía
porque realmente me dañaba un poco, ¿no? La ciudad, el recuerdo, etcétera. Y en ese estar me empiezo a encontrarme con gente y ahí me empiezan a contar y empiezo a ver la cantidad de represores que estaban a la luz del día, sueltos. Recuerdo que era el menemismo, que andaban como Pancho por su casa y que cada uno además tenían cargos, ¿no? O sea, Brusa había dejado de ser un oscuro secretario y era juez federal. El jefe de un campo de concentración era intendente de la localidad de San José del Rincón, que es como si comparásemos burdamente, sería como de, si voy a decir algo por ahí alguien me va a decir otra cosa, pero digo como de Escobar, poner un lugar así de Casas Quintas, ¿no? En fin. Y Eduardo Alberto Ramos era funcionario municipal, lo decía todo el mundo, en la Secretaría de Cultura. ¿Quién era Eduardo Alberto Ramos? Bueno, Eduardo Alberto Ramos es la persona que entró a mi casa, cara descubierta, me arrancó de mi casa, de mi vida. Yo era alumna honoraria también de la Escuela Industrial Superior. Y me tiró en ese infierno. Apenas entré, vi, él era amo y señor de ese lugar, vi un compañero mío semidesnudo, atado con unos trapos. Después me vengo a enterar que se le habían acabado las esposas, de la cantidad de gente que había. Colgado así, de un brazo, apenitas apoyado. Ay, no. Mi amor. Hablé de vos, gracias. Apóyame, quédate acá conmigo. No. Nosotros estamos vivos por esta gente, porque había mucha gente que decía, por algo será. Decían eso, justificaban eso. Yo tenía 16 años, ¿viste? Si me hubieran mandado una esquela, lo hubiera ido. Y mirá todo lo que nos hicieron. Ramos era, pero amo y señor en ese lugar. No, me hizo de todo, pero de todo. Vos no escuché, pero me hizo de todo. Apenas entré, me ató de todas maneras, me puso una capucha, nos pateaban, nos maltrataban. Un compañero mío, 17 años, que estaba atado con trapos, se logró desatar. Estábamos en un primer piso, comisaría primera, primer campo de concentración, abrió la ventana y se quiso matar. A ver si nos entendamos de qué fue la dictadura, en serio. Bueno, Eduardo Alberto Ramos, esa persona, que además me violó, y cómo fue la violación que muchos años después le dieron una condena por violación agravada, 20 años. Ese era Eduardo Alberto Ramos, porque sigue estando y sigue pensando de la misma manera. Bueno, en ese momento yo creo que mi defensa de alguna manera fue hacer un trabajo de investigación. Todo el mundo me decía que Eduardo Alberto Ramos era el matón de Rosati, qué sé yo, pero son dimes y diretes. ¿No? Rosati era el intendente de la ciudad de Santa Fe. Y yo soy de las personas que creo que no todo el mundo, o sea, vos podés ser intendente, pero no saber realmente quiénes son tus empleados. Y aunque los conozca, por ahí no conoces el currículum de los empleados, ¿no? Entonces, no me pareció que se diga de esa manera y qué sé yo, me pareció que lo que había que hacer, lo que correspondía era entrevistarse con él y decirle realmente quién era Ramos. En ese trabajo de investigación que yo hago, doy con que Ramos se había hecho una bandita, aparte de secuestrar, torturar, violar, aparte de eso, se había hecho una bandita, no sé, al estilo Gordon, al estilo Guglielminetti, y en esa bandita asolaban la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese cuadro realmente me pareció
me lo comentan y me dicen que él había estado preso. Entonces, bueno, si estuvo preso debe tener una causa judicial. Y entonces, bueno, busco la causa judicial y encuentro justamente esto, que es cuando yo me entrevisto con Rosati, lo que le entrego a Rosati. La entrevista con Rosati, ¿cuándo fue? La entrevista fue entre el 1 y el 11 a más tardar de febrero del 98. ¿Por qué? Porque el 12 falleció mi mamá. Entonces, digo, fue en esa época. Perdón, pero además tengo algo. Para que se vea que yo guardo todo. Esta agenda, pueden analizar el papel, pueden la tinta, todo. Esta es la agenda de aquel momento. En realidad está anotado, creo yo, porque mi sensación es que cuando mi mamá falleció yo pensé que era... tengo la idea de que la entrevista con Rosati fue más cercana al 12. Poner que fue el 8, el 9, algo así. Obviamente que cuando entré me registraron, me pidieron el documento, en algún lugar quedó escrito, no es que entraba a la municipalidad como Pancho por tu casa, etc. Bueno, concretamente, cuando me encuentro con Rosati, primer piso, puedo describir el lugar, ya lo he hecho con los campos de concentración, me acuerdo la pintura, los muebles, todo, lo tengo grabado. Le digo al doctor Rosati, básicamente, que él tiene empleado Eduardo Alberto Ramos, que Eduardo Alberto Ramos no puede ser empleado en la municipalidad porque contradice el estatuto, son 3 puntos en el artículo 11, está en la denuncia. Uno es la idoneidad, obviamente Eduardo Alberto Ramos no era una persona idónea para la Secretaría de Cultura. El segundo es que no podía tener una causa, una condena por un hecho doloso, y él lo había tenido. Y lo tercero es que no podía haber sido exonerado de la policía. Les contaba que, bueno, que Eduardo Alberto Ramos se había hecho una bandita por su cuenta y asolaban la ciudad. El diario El Litoral es un diario, digamos, vespertino, típico, una ciudad chica, tiene un diario, no mucho. Bueno, acá están los artículos del diario que dice que la bandita asolaba la ciudad, etcétera, ¿no? Y después finalmente lo detienen a Eduardo Alberto Ramos fines del 77, ¿sí? O sea, Eduardo Alberto Ramos trabaja en la represión 76 completo y 77 hasta noviembre, fines de noviembre del 77. Ahí es detenido por hechos comunes. ¿Cuáles son los hechos comunes? Bueno, los hechos comunes son, para el caso de Ramos, privación ilegal de la libertad, robos reiterados, abusos. ¿Sí? Lo mismo que hacía con nosotros, pero en el campo de concentración, ahí, en esa época no le hicieron nada, pero como lo hizo con otra parte de la sociedad, ahí sí, ahí lo detuvieron. Bueno, pero por lo menos lo detuvieron. Privación ilegítima de libertad, robos calificados reiterados, en número de 4, todos ellos en concurso real, etcétera, etcétera. Ramos es condenado por estos 4 hechos. Imagínate si lo hubieran condenado de la misma manera por lo que hizo durante la primera semana nada más, conmigo, con un grupo de adolescentes en la comisaría primera. Imagínate, pero bueno. Lo condenan a 16 años de prisión con accesorias legales, más accesoria de reclusión por tiempo indeterminado en suspenso por única vez. Acá está. Acá lo pueden ver. Se lo digo a Rosati, se lo muestro a Rosati. Entonces, además de esto, esta joyita, también tenía, por supuesto, causas por corrupción de menores. ¿Estamos? Esto para tener idea de la calaña de esta persona. La calaña.
Y además de esto, yo le digo, mire, el intendente, le digo, mire, todo esto, esta persona no puede estar empleado acá, pensando que, bueno, que haces inmediatamente un sumario y queda cesante con justa causa, 0 pesos para la municipalidad y te sacás vamos a decir, delincuente, criminal, serial, de encima, al cual, si lo comparamos con Robledo Puch es un bebé de pecho, ¿no? Bueno, entonces le dejo todo esto al doctor Rosati y le digo, mire, además de esto, esta persona es la persona que me secuestró, que entró a mi casa a cara descubierta, que bueno, que no estuve en la primera, que nos torturó, etcétera, etcétera. Le cuento todo, no le cuento lo de la violación porque debo decir la verdad, a mí me ha costado décadas hablar de este tema. Décadas. Y décadas de terapia también. Sinceramente cuesta mucho. O sea, eso también para que sepan que a veces con una mujer no denuncia, es porque te cuesta, no es que... ¿Por qué no denunciaste? Porque denunciar la violación cuesta mucho, ¿viste? O sea... Bueno, Rosati, ¿qué me dijo? Bueno, Rosati, bueno, la verdad no me dijo ni sí ni no, ni blanco ni negro, no se comprometió a nada. Y como, qué barbaridad, ¿no? Una cosa así. Y bueno, yo, por supuesto que yo no me quedé con eso, realmente, yo no me quedé con eso, sino que bueno, lo que yo hice fue, de alguna manera, tratar de seguir denunciando, ¿no? De tratar de llevar esta denuncia a todos lados y bueno, y hasta conseguir a España. Pero previo a eso, como yo denunciaba, había una única radio, etcétera, y yo, 2 radios había, perdón, LT9 y LT10, y un único diario. Para que ustedes tengan idea, 24 de junio, en un diario que podemos decir un diario tradicional, habrá gente que diga que es un diario conservador, otra gente que diga un diario de derecha, no sé, pero por lo menos un diario tradicional, ¿sí? Mirá todo el artículo que sale, que empieza diciendo: Patricia Sasa fue parte de un grupo de adolescentes secuestrados en julio del 76. Todo, porque yo hablo que esto fue un genocidio y hay terrorismo de Estado. Y en una parte literalmente dice: me encontré con que Brusa vive a la vuelta de mi casa, de la casa de mis papás, y que es juez federal, con que Pollo Colombini está en drogas peligrosas, que era un picaneador de segunda. Me encontré con que Eduardo Ramos fue mi torturador y es un empleado irregular de la municipalidad, ya que fue exonerado por la policía, tiene causas por abusos y robos reiterados, por abuso de armas, por abuso deshonesto, etc. Las más terribles denuncias por violación a los derechos humanos. Acá está. Y bueno, después yo decía que fue parte de un plan, ¿no? Digo, esto no es obra de 4 locos, digamos, nadie, digamos, semejante infraestructura, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, luego me fui a España, estaba el juez Garzón allá, y que era como una luz de esperanza allá lejos, y allá fui. Declaré, llevé todo un trabajo de investigación bastante profundo, donde, por ejemplo, en la causa de Ramos reconoce que él es integrante del D2, porque para que no lo detengan por esos hechos comunes, él dice: no, pará. Nosotros somos de inteligencia, no nos toquen, muchachos. Como diciendo además que tenían jerarquía, para que no los toquen, ¿no? Esto para tener conciencia. Bueno, yo declaro ante Garzón, llevo infinidad de documentación, etcétera, y que ahora lo explico cortito. Pero bueno, en aquel momento, cuando declaro,
26 de septiembre, diario Clarín. Lo nombro a Eduardo Alberto Ramos. Yo estaba en España, ¿eh? Esto sale en el diario Clarín, lo escribe Algañarás, el mellizo, pues son mellizos. Sábado 26 de septiembre de 1998. No sé quién me preguntó, pero sábado 26 de septiembre de 1998. Y yo digo, la testigo Isaza también denunció a sus torturadores, bla, bla, bla. Eduardo Alberto Ramos, diario Clarín. 26 de septiembre del 98. Nuevamente, Clarín, acusan a un juez federal, la testigo Patricia Isaza denuncia, bla, bla, bla. Los otros imputados son Eduardo Alberto Ramos, diario Clarín. Esto es posterior. Yo estaba en España, del diario El Litoral, me llamaban, me decían qué opinaba, qué sé yo, bueno, me preguntaban. La vida en el cautiverio según Patricia Isaza. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo ya habría hablado con Rosati en febrero. Estábamos, a esta altura, estamos septiembre que declaré, octubre y salía en los diarios. Digo, nadie puede decir, mira, yo no me enteré. ¿Sí? Salía en el diario, estaba nombre. 17 de octubre, Clarín. Garzón avanza sobre un juez que era sobre Brusa y Patricia Indiana Isaza declara, qué sé yo, y se acusa también a Eduardo Alberto Ramos, identificado por varias víctimas que han dado testimonio, como uno de los más violentos torturadores. Ramos, que era policía, fue expulsado luego de recibir una condena por 4 robos a mano armada, que es todo lo mismo que le di a Rosati, que yo lo llevé y se lo di a Garzón, con diferencia que Garzón ¿no? decidió esto, decidió imputarlo, etcétera, etcétera, y Rosati no hizo nada. Entonces, fue expulsado luego de recibir una condena por 4 robos a mano armada y ahora es funcionario de la comuna de Santa Fe. Escrito como, ¿no? Un poquito en gallego, pero digamos, de la Municipalidad de Santa Fe. Bueno, sigo allá. Esto es del, también, 17 de octubre, diario, página 12. Acá está, querellados e imputados, página 12. ¿Sí? Y por supuesto, me preguntan para qué sirve todo esto. Imagínate para qué sirve, ¿qué es lo que contesto? Sirve para que la gente se entere. Sirve para que la gente se entere, porque cuando uno se entere, cuando uno sabe, estas cosas cambian. Estas cosas no cambian si quedan en lo opaco. Estas cosas pueden y tienen una chance de cambio si realmente se saben. Y acá, por supuesto, está nombrado Eduardo Alberto Ramos como funcionario de la Municipalidad de Rosati. Finalmente, el juez Garzón, que cuando yo declaro me dice, señora, ¿qué puedo hacer por usted? Y yo le digo, por favor, pida las capturas. Y que había dicho que Colombini era, que muchas veces andaban en yunta con Ramos, era jefe de drogas peligrosas, etcétera. Bueno, finalmente se pide, justamente se lo imputa en la causa por genocidio, terrorismo de Estado y torturas, ¿sí? 19 de octubre del 98, Rosati sigue de intendente, sigue sin hacer nada, y acá está. No puede ser que no lo haya visto en el diario, el único diario de Santa Fe, ¿estamos? Y acá está el facsímil, que también lo porté y que también lo tengo una copia. Y cuando llegan cuando se sabe, se hace público, vox populi, lo de las capturas, ¿qué es lo que pasa? Colombini fue separado del cargo. Colombini sí fue separado del cargo, que Colombini estaba en la provincia. ¿Estamos? Colombini estaba en la provincia
Y Rosúa, que debo decir no es, digamos, santo de mi devoción, pero esa persona lo desplazó del cargo, que hizo lo correcto. Podría no haber sabido a lo mejor cuáles eran los antecedentes de Colombini, pero lo desplazó del cargo, inmediatamente. Lo desplazó, le pidió la renuncia, tantas cosas se pueden hacer que no hizo Rosati. Bueno, o sea, acá está el ejemplo más palmario. ¿Sí? Yo seguía en España, 19 de octubre del 98. Yo había hablado con un montón de gente pidiendo, por favor, una ciudad chica, una comunidad pequeña. Sí, bueno. Hablé con un montón de gente pidiendo realmente, por favor, que se tomaran cartas en el asunto. Y finalmente, 23 de octubre del 98, la municipalidad investiga el ingreso de Ramos. O sea que todo eso que yo había comentado, había dicho, acá está. Finalmente se trata de investigar cómo es que entró. ¿Se entiende? Rosati sigue sin hacer nada. Estos son simplemente ejemplos. Hay mucho más. Yo seguí en España, para que tengan idea, en el diario me seguían sacando, 9 de noviembre. 9 de noviembre. No solo Isaza denunció torturas, empieza a aparecer gente. Esto para que vean la impunidad. Uno de los jefes de campo de concentración me contestaba por el diario. Una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, el mismo país que donde Silingo dijo que tiró 30 personas vivas al mar y se fue a su casa. O sea, eso era el menemismo. Y hay que decirlo. A mí me parece que hay que decir todo. Le pido por favor que vaya terminando, bueno, que el tiempo ya se ha agotado. Bueno, esto es la reunión con Rosati. En la reunión de España, solamente decir que entregué un montón de documentación, de las cuales me dieron una constancia y lo fui entregando por anexos. El anexo número 6 tiene el título Eduardo Ramos, datos que refieren a ese torturador, que además fue la persona que directamente torturó a la declarante, que soy yo, y tal como relata en su manifestación. ¿Estamos? Eso está en la causa y esta es la constancia. Rosati, no, nada de todo esto. Por supuesto, dentro de todas las personas, entre los que denuncio, Eduardo Alberto Ramos, alias El Rey o Curro Ramos, actual empleado de la Municipalidad de Santa Fe, nombrado por decreto 1104 del 4 del 7, etc. Bueno, esto siguió y siguió. Acá está donde Garzón lo imputa. Garzón pide la detención, diario Clarín. Bueno, finalmente Rosati en el 99, fines del 99, 10 de diciembre del 99 se va. Ramos siguió siendo empleado. Y me parece terrible. Recién lo echó Álvarez, otro intendente elegido, y recién lo echó en el 2001 cuando fue detenido por unos días y luego fue liberado por un decreto de la Rúa. Para que tengan idea que tan conocido era el Curro Ramos, salía en los diarios como Curro Ramos. ¿Estamos? Bueno, consecuencias de todo esto son los pedidos de extradición. Aquí están los pedidos de extradición. Finalmente Eduardo Alberto Ramos fue detenido el 2 de febrero del 2005. Está
multicondenado, recibió una primera condena de 23 años de prisión en el 2009, cumple condena en Campo de Mayo, lo cual también llama la atención, llama mucho la atención, que está la crema de la represión ahí, ¿viste? ¿Cómo es que un tipo así está en Campo de Mayo? ¿Por qué él ahí y no, voy a decir cualquier cosa, ¿no? El turco Julián. ¿Por qué él está ahí? ¿No? Está en ese lugar. Bueno, obviamente que yo he denunciado esto siempre, en todos los lugares, todas las veces que he podido, todas y absolutamente todas las veces que he podido. Diario El Mundo, de España, en tapa. Diario de Andalucía, interno. Diario El País, en tapa. Bueno, etcétera. Revista Primer Plano, bueno, etcétera. Son revistas de España, ¿no? Además, por el mundo, vos lo sabés. Yo he recorrido el mundo denunciando esto porque realmente me pareció tremendo. ¿Viste cuando se te acaban las palabras? A veces en terapia digo eso. Bueno, Y finalmente, Patricia, concluya, por favor. sí, finalmente lo he denunciado en todos lados. Finalmente, cuando se dio el 2x1, denuncié todo esto. C5N con el programa El Destape con Navarro. Título: Rosati escondió a mi torturador. Mayo del 2017. También en el programa de Carnota, en TV, de 10 a 13 en la TV, de América TV. Y también con Graña, acá la foto de Eduardo Alberto Ramos, que dice: Rosati protegió a mi torturador. Todos los medios hicieron eco. Así que bueno, disculpe el tiempo, mi lógico petitorio, bueno, en todo caso, entiendo que el mal desempeño es porque perjudica, voy a usar una frase de Joaquín B. González, no es mío, perjudica el servicio público, es una deshonra para el país. Por favor, silencio y respeto. Decía que el mal desempeño perjudica al servicio público, lo dice Joaquín B. González. Deshonra al país, a la investidura pública, impide el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución. Entonces, por eso, es el resorte del juicio político, mal desempeño. Y mi petitorio también es una frase de Joaquín B. González, por supuesto, que es que el propósito del juicio político no es el castigo de la persona. Yo no quiero que castiguen a Rosati, sino que quiero la protección de los intereses públicos contra el peligro o la ofensa por abuso de poder, por descuido del deber o por una conducta incompatible con el cargo. Una conducta incompatible con el cargo. Soy argentina, amo este país. He vivido en montones de lugares, he vivido en Londres, he vivido en Europa, en otros, en Madrid, etcétera, etcétera. He vivido en Estados Unidos. Amo este país. Nos merecemos gente proba en la Corte y la tenemos, la hay mucha gente proba, muchísima. No nos merecemos una persona como Rosati con esta calaña. Muchas gracias a todos y a todas. Contundente el testimonio y emotivo justamente de la arquitecta Izaza, que bueno, contó cómo fue detenida en su adolescencia, torturada, violada por un individuo, un tal Ramos, que
que Rosati mantuvo y retuvo en su puesto sin tocarlo, aunque las pruebas, la evidencia, la difusión de la noticia y la entrevista personal que ella tuvo con Rosati, contándole quién era ese empleado que él tenía, y Rosati, lejos de actuar, bueno, mantuvo en el cargo a quien todos decían que era el matón del intendente y ahora jefe del Poder Judicial, ¿no? Presidente de la Corte Suprema, presidente de la magistratura, por lo tanto, bueno, sabemos quién es Rosati. Tenemos el número 113 de Ecoinformativo, nuestra revista en ecoinformativo.com.ar, el tema del año, la desnazificación de Ucrania, y por supuesto los libros de nuestra colección, los archivos del régimen, contando esos 4 nefastos años que tuvimos entre el 2015 y 2019 durante la democracia suspendida. Nos vamos, señores, seguimos con esta cobertura del juicio político a una de las peores cortes supremas que ha tenido nuestro país. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net, Televisión.